Bendiciones abundantes, pueblo de Dios. Este es la página El Roy, fanpage El Roy. Y transmitimos desde aquí para las personas que nos permiten llegar a través de redes sociales y demás. Y somos esta página El Roy que estamos dedicados a tratar de difundir el Evangelio de Cristo. Esto es Evangelio con Salud. Hacemos una simbiosis, una mezcla entre la salud y el Evangelio. ¿Por qué? Porque se mezclan, se entrelazan y como tales tienen una función muy linda. Y la Biblia es linda desde ese aspecto porque para llegar a Cristo deberíamos de tener una vida saludable, una vida que nos brinde la oportunidad de tener una salud de lo mejor. Estamos finalizando ya la semana, una semana muy productiva. Sería para los que estamos leyendo Biblia y para los que hemos conocido una verdad presente, que es la verdad del sábado, y ese es el tema que voy a hablar hoy. Voy a hacer una reflexión un poco, hoy va a ser un poco no tan popular políticamente hablando, no lo que queremos escuchar, sino que hace días vengo conversando con algunos hermanos que están dentro de estos hermanos que compartimos la página El Roy de Todos. Saludos, Víctor Estrada Sotero, hasta allá en Bahamas. Bendiciones, hombre. Y en cuanto a la Biblia, si la Biblia lo dice, a ver, tenemos como regla de fe la Biblia. A ver, existe Dios, el creador de los cielos y de la tierra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Está bien. ¿Y cómo se revela Él? Bueno, hay muchas maneras de revelarse Él y una de las formas que Él hace, lo hace a través de la Biblia, de su palabra. Entonces, si usted y yo, pueblo de Dios y amigos, tenemos a la Biblia como la revelación, como la palabra de Dios, la podemos tomar entonces como la base fundamental de nuestra espiritualidad para tener un acercamiento con Jehová de los ejércitos, con su Hijo amado Jesucristo, nuestro Redentor, y con el gran Espíritu Santo, que era uno parecido a él, a Jesús. Cuando Jesús dice, me voy, pero le voy a dejar a alguien parecido a mí, el Paracletos, que es un parecido a él. Entonces, cuando nosotros tomamos Biblia no podemos hacer una separación del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. La Biblia es un solo libro, una sola idea. Génesis con Apocalipsis hacen esto. Éxodo con Hechos también hace esto. Entonces, la Biblia tiene algo que en literatura se da y que se denota como sentido de contenido. Sentido de contenido, literalmente hablando, es que se entrelaza y lo que dice en un libro que pudo haber sido escrito hace 2000 años y uno que fue más reciente, tienen la misma idea. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Para conocer de los días, para conocer del día del reposo, me gustaría que entrar en materia y conocer un poco en Génesis. En Génesis 1 habla de la creación del Señor, 1:5 por ejemplo. Y llamó Dios a la luz día y las tinieblas la llamó noche. Y fue la tarde y mañana de un día. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza un día? Bíblicamente hablando, le estoy hablando Biblia. Esta es la forma de cómo Dios ve los días y no con el calendario gregoriano que usted y yo tenemos, que la Roma Papá lo puso, que es distinto. Empieza a las 12 de la noche y a las 12 de la noche del otro día, pues está cuando se cumple un día. Pero la Biblia y Dios dice otra cosa, dice que fue la tarde y mañana de un día. ¿Cuándo empieza el día? Hoy, que para usted y para mí es viernes, oiga usted, bíblicamente ya es sábado. ¿Y cómo nos damos cuenta que ya es sábado? Bueno, porque dice que fue la tarde y mañana de un día. ¿Y cuándo se da eso? A puesta de sol. Cuando el sol se oculta es cuando ya cambia el día para Dios. ¿Ok? Entonces, bíblicamente ahorita ya no estamos en viernes, estamos en sábado. Y después se lo puedo demostrar con muchos versículos bíblicos en Números, en Éxodos y demás. Entonces, el día que el Señor deja de reposo para el hombre, ojo, Dios no estaba cansado. ¿Qué hizo Dios? Dejó de crear
hizo un alto en la creación porque Dios es un Dios creativo, todos los días crea, aunque usted no lo crea, y la Biblia lo dice. Dejó de crear ese día, ¿para qué? Para venirse desde la eternidad, separarse de la eternidad y entrar en este tiempo, en el tiempo y espacio suyo y mío, en el tiempo, porque Dios no está en el tiempo, no puede estar en el tiempo porque Él es eterno. Si Dios estaría en el tiempo, entonces sería como usted y como yo, y Él no puede estar jamás en el tiempo porque Él es el creador, Él está por encima de todo eso. Entonces Él viene y deja la eternidad para estar con nosotros un día en el tiempo. ¿Y eso cuando me doy cuenta? Ojo, el sábado no es de los judíos, no es de los pentecostales, no es de ningún pueblo, ni nada, porque cuando el Señor hace los cielos y la tierra, y después hace todo lo que hay en ella, el cuarto día, el tercer día, todo, en el capítulo 2 de Génesis dice, fueron acabados pues los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Oiga usted, y bendijo el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vino el Señor, reposó en ese día, lo bendijo y lo santificó. Santificar es separar, dejar algo que está fuera de lo común, y bendecirlo es que tiene la venia, tiene el deseo de Dios que sea grato para la gente. Le estoy hablando con Biblia. Eso se da en el capítulo 2 de Génesis. El día de reposo, el día que usted y yo debemos de observar, dejar de trabajar. A ver, yo acabo de venir de trabajar y salí a las 5:30 de la tarde. Y entonces, ¿qué hago yo? Yo el día sábado ya no trabajo, porque ese es el día de reposo. Dice la Biblia. Entonces yo quiero y tratar de ser obediente al Señor para caer en su gracia. ¿Por qué? Porque más adelante dice Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Bueno, los 10 mandamientos son parte de un decálogo, que es lo que nosotros recordamos. Y entonces, para mí, yo ya no salgo a trabajar mañana. ¿Y qué hago mañana? Que es el día. Entonces yo mañana vengo y hago esto. Dedico mi día a la observación de la palabra. Hacemos en casa un estudio de la palabra. Nos levantamos como de costumbre, tal vez un poco más tarde. Desayunamos juntos en familia, alguna actividad. Y hacemos un estudio de la palabra de Dios y observamos el día de reposo como Norma Castellón. Bendiciones desde Nicaragua. Normita es colega, periodista. Bendiciones, amiga y hermana. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos en casa toda una actividad dándole gracias al Señor. Leemos la Biblia, hacemos algunos cánticos, alguna reflexión, le damos gracias al Señor porque este día Él está cerquita de nosotros, ha dejado la eternidad para estar con nosotros, y no hacemos una actividad de trabajo. Por ejemplo, si yo salgo todos los días, si yo fuera taxista, que no lo soy, si yo fuera taxista y no lo soy, entonces ¿qué hago? Dejo de trabajar el día sábado, mi herramienta que es el carro no sale igual que yo, y yo me quedo en casa. Si fuese, ahora que nos quedamos en casa, si fuese el caso. Si hay una actividad, por ejemplo, que yo me doy cuenta que hay una familia que está necesitada o que debo llevarle alimento, que debo visitar a un enfermo, ¿lo puedo hacer en sábado? Claro que sí. Sí, pero si el sábado es el día de reposo, ojo, Jesús les dijo que no quería sacrificio, que quería misericordia, bondad, amor, pero esa que no sea la constante todos los sábados. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy, visito esta familia, llego donde la familia, por ejemplo, una familia que tiene un problema, que está enferma la señora, llego y si tengo algo que llevar, le llevo, y si no, pues la visito, si hay algo que ayudarle a hacer, ahí se le ayuda, porque es una obra social, y ya, y me regreso. Y sigo en la observancia. Entonces, ¿qué hago? Trato ese día de ser agradable a Dios, de salir al campo si es posible, ver la naturaleza y verlo reflejado y estar en ese contacto con el Señor porque es el día de reposo. Ojo, Dios nunca está cansado porque Él no es creación, Él es el creador. Pero Él sabe que usted y yo necesitamos reposar. Científicamente, físicamente se dice que todas las personas, y le voy a hablar de medicina, todas las personas necesitamos un día a la semana. Trabajas 7 o trabajas 6 y el séptimo lo dedicas. ¿Por qué? Porque tú necesitas regenerarte. No hay otra forma.
Tú puedes haber trabajado hoy todo el día y vas mañana y no te regeneras, necesitas regenerarte. Entonces Dios sabe que usted y yo necesitamos ese día de reposo, de descanso, no estar trabajando, dándole a la piedra, no estar trabajando y quedarnos haciendo una actividad distinta. Ojo, eso no quiere decir que si alguien necesita, por ejemplo, tú que vives en el campo, por decir algo, y si una persona está necesitada porque tiene un animal enfermo, entonces vamos y le ayudamos. Si una persona que no conoce de la palabra de Dios o que no tiene esa relación como tú la conoces y está en sábado, y la persona, por ejemplo, necesitó hoy recoger sus tomates, tiene una cosecha de tomates, por ejemplo, y llovía tanto y él no ha podido, entonces se le ayuda, pero ojo que no sea la constante. ¿Qué estás haciendo tú? Lo estás haciendo por amor y no por un sacrificio, lo haces por amor, pero que ese no sea la constante, que todos los sábados, es que había que ir a recoger los tomates, a porque estaba recogiendo sus papayas. No, una vez se hace, pero no todo el tiempo, porque el Señor quiere que usted y yo reposemos. Algunas iglesias, algunas denominaciones, por ejemplo, como la iglesia adventista, que tiene hospitales, Clínica de Mayo en Estados Unidos, ellos tienen que atender a pacientes, hay enfermos todos los días. Y entonces, ¿qué se hace el día sábado con los pacientes? Nadie de los doctores va a trabajar porque no se trabaja en sábado, no. ¿Qué se hace? Se delega a personas ese día y ellos como trabajadores, ¿saben qué hacen? Ellos no cobran ese día, porque también Dios pide que no hagamos negocios, transacciones y no estar afanados en el amor al dinero y esas cosas. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Por ejemplo, vienen los médicos y no cobran ese día, lo donan a, qué sé yo, no me pagues ese día porque yo voy a donar, pero sí atienden a las personas que están necesitadas, que están enfermas. ¿Ves? Entonces, el día de reposo no es otra cosa más que un acercamiento a Dios dejando todas las tareas que vas a hacer. Entonces tú estás en casa, tú estás con tu esposa, entonces tú le dices a tu esposa, hoy, por ejemplo, no hay que lavar ropa, no hay que dedicarse a tantas cosas ahí, quiero que descansemos, quiero que compartamos, y se comparte. Esa es la idea. Y no hacer lo que, porque la gente a veces cree que el día sábado, el día de reposo es para los judíos. No existían los judíos cuando se da en el capítulo 2 de Génesis, que el Señor dice que habla del día de reposo. Pasa el tiempo y el pueblo judío se va, sale cautivo 400 años a Babilonia y ellos pierden el seguimiento constante de la Torá, de las costumbres judías, dejan de ser pueblo de Dios y Dios lo llama ahí se recuerda que el muchacho Moisés, que era... que lo había tomado de las aguas del río la hermana del rey en Babilonia, y que posteriormente se da toda la historia que no se la quiero contar porque más o menos usted ya la conoce, el éxodo y demás. Y cuando ellos regresan a la tierra santa Jerusalén, viene Dios y entonces les escribe en unas tablas de piedra 10 mandamientos, el decálogo de los 10 mandamientos. ¿Para qué? Porque como ellos han perdido la relación con el Señor, ya no saben respetar al Señor, no se respetan ellos como tal y demás, entonces le da el decálogo y ahí aparecen los 10 mandamientos, que ellos lo conocían, sí, los hombres, la humanidad siempre ha conocido de los mandamientos, pero que esta vez los han hecho a un lado. ¿Por qué en el mundo hoy no compartimos, no guardamos los 10 mandamientos? Porque en muchos de los casos no los conocemos y entonces el tema es larguísimo. Tal vez se puede volver complejo, pero lo estoy tratando de hacer de la manera más sencilla. En Éxodo 20, Dios les da los 10 mandamientos. Le dice a Moisés, el pueblo, Moisés sacó el parlamento, no tocar a mano. Antes, en el 19, Israel, en el Sinaí, ya vienen de tierra de Babilonia, se encuentran en el Sinaí, y Moisés viene al Señor, tiene un encuentro con el Señor, y el Señor le dice a Moisés, aquí yo vengo, en ti una nube espesa para que el pueblo oiga que yo hablo contigo y para que crean en ti para siempre. Y empieza esa relación, le dice, sube al monte Sinaí y ahí le da los 10 mandamientos. Usted lo puede leer en el capítulo 19 y en el 20 están los mandamientos. Y esto se lo hace para recordar porque el pueblo de Dios había perdido los mandamientos. ¿Ok? En el capítulo 20 de Éxodo y también aparece en Deuteronomio también aparecen los mandamientos que el Señor les da
y se los den tablas en Deuteronomio 5, ¿ves? No estoy tan mal. En Deuteronomio 5 aparecen los mandamientos que él se los da. Les da los mandamientos, los 10 mandamientos, ¿para qué? Para que al tener una relación cercana con el Señor, aprendan a respetar. Los primeros 4 mandamientos son por amor a Dios. Y esto me voy a detener en la reflexión de hoy. Tal vez más adelante les hablo por qué fueron cambiados los mandamientos y demás. En los 10 mandamientos, y habló Dios estas palabras a Moisés diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. Le dice: yo soy Ego Eimi Yeshua. Ego Eimi Yeshua, quien te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo de servidumbre. Y aquí empieza el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quería Dios? Ellos vienen de una costumbre pagana, y ahí a todo lo que se le podía llamar ídolo lo tenían ídolo. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice Jehová de los ejércitos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Oiga usted, ¿qué le dice a primera instancia? No te harás imágenes. Más adelante sí le puedo hablar quién empieza con las imágenes. La iglesia, que era la iglesia de Dios a primera instancia, que se vuelve pagana, empieza a ponerle otras imágenes, empieza a ponerle imágenes y empieza a poner otros dioses. ¿Sí o no? ¿De qué le estoy hablando? Le estoy hablando de la iglesia católica, que más adelante, saludos Daniela, Melissa Andino, para toda la familia por allá. ¿Y qué le dice? No quiero que hagas imágenes. ¿Quién tiene imágenes hoy, en la actualidad? En Daniel 7 dice que va a haber un poder que va a cambiar los tiempos y la ley, y que se va a sentar en el trono de Dios queriéndose hacer como Dios. Me estoy adelantando, pero para que tenga usted una idea. ¿Quién tiene imágenes? ¿Quién tiene otros dioses? ¿Quién los tiene? ¿Cuál iglesia los tiene que dice que es la iglesia y que son los representantes de Dios? Me da pena decírselo, pero es la iglesia católica. ¿O no es así? ¿Qué dice la Biblia? No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes ni de lo que hay abajo en la tierra ni nada, porque yo soy tu Dios, que hago misericordia a los que aman y guardan mis mandamientos. Aquí no le está hablando al pueblo judío solamente, sino también le está hablando a la humanidad. En 27, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará Dios por inocente al que lo tomase. El tercer mandamiento dice que usted y yo no podemos de tomar el nombre de Dios en vano, haciendo juramentos y demás. Y usted y yo estamos acostumbrados, no, si Dios quiere, por Dios yo te digo que tal cosa, no debemos de tomarlo. ¿Por qué? Porque estamos invalidando sus mandamientos. Y aquí viene un tema muy importante. En el 28 le dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra. Mas el 7º día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios, Jehová de los cielos, la tierra y el mar, y todas las cosas que hay en ella, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová lo bendijo, bendijo el día de reposo y lo santificó. Yaosca Saavedra, bendiciones Yaosca, saludos a tu mamá. Y lo santificó. Entonces, ¿qué hace el Señor? Le dice que el 7º día, que es el sábado, en cualquier idioma va a ser siempre igual. Le dice que no trabaje, que deje de hacer cosas que no están ahí, porque el Señor quiere que él no trabaje y que esté en amores con él. ¿Y qué ha pasado? Más adelante, que le voy a ir adelantando, es cuando vemos que la Iglesia Católica cambia los tiempos y la ley. Pero aquí se lo estoy leyendo en la Biblia. Y entonces, muchos de los protestantes hoy que están en contra de la Iglesia Católica dicen: no, ya no tenemos necesidad de guardar los mandamientos porque Jesús en la cruz los liberó. Cuando sacan versículos mal tomados de Gálatas y dicen que el Señor tomó todas las actas y todo lo que estaba en contra de nosotros y los clavó en la cruz. Sí, las actas que habían, que eran de maldición, de tradiciones y demás, pero jamás los mandamientos. Dice el Señor que Él no vino a abrogar la ley, sino a que se cumpliese.
Y entonces dicen algunos amigos, yo les he dicho a algunos amigos, no, es que los mandamientos ya no son, claro que son. Lógicamente usted y yo no los tiene aquí metidos para andar pensando esto y lo otro. Los 4 primeros mandamientos son por amor a Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás el día que Él te dio. Eso es por amor a Dios que lo debemos hacer. Y los 6 restantes son por amor al prójimo. Y entonces yo hablaba con algunos amigos hace muchos años y me decían, no, es que ya Jesús en la cruz, como decían ellos, interpretan mal Gálatas y Colosenses, que dice que en la cruz vino y Él clavó los mandamientos ahí. No, no clavó los mandamientos. Ahí Él clavó todas las costumbres paganas y todos los actos que estaban en contra de nuestras, y la ley se sigue mandando, se sigue haciendo. ¿Qué dice Lucas 4:16? Como era su forma de ser, su costumbre, vino en sábado a la sinagoga, Jesús. ¿Y qué día entró en sábado a la sinagoga? Jesús entró el día sábado. Entonces Él no vino a abrogar la ley, sino a que se cumpliese. Y entonces, ¿qué me dice? Entonces le digo, entonces, como Jesús clavó los mandamientos ahí, entonces yo ahora puedo robar, puedo matar, puedo cometer adulterio. No, me dice, pero si ahí está, dice la Biblia, que el Señor en la gracia invalida los mandamientos. Nada que ver una cosa con la otra. La gracia nos da el acercamiento al Señor. ¿Y qué hacemos con los mandamientos? Los mandamientos están en nosotros, pero no estamos pensando. No debo robar, no debo matar, debo honrar a mi papá y a mi mamá. No esto, no lo otro. No. Dice Pablo que cuando tú practicas el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Cuál ley está hablando? Está hablando de los 10 mandamientos. Cuando tú amas, no tomas el nombre de Dios en vano, no te haces una imagen porque amas, no tienes otros dioses delante de ti porque el Señor Jehová de los ejércitos es tu Dios, y observas tu día, observas el día que el Señor te dejó, ¿o no es así? Y el resto dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te deja. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás falso testimonio contra otra persona, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, tu siervo, ni tu criada, ni su buey, ni su asno, y al prójimo. Y eso mismo se lo dice, los 10 mandamientos, se lo dice, que usted lo puede leer en Deuteronomio. ¿Qué sucede, amigos y hermanos? Aquí empieza un tema que es un tanto espinoso porque la gente así lo ve, y ¿quién viene y cambia toda esa razón? Dice que se va a sentar alguien en el trono de Dios, pasándose por Dios, haciéndose creer por Dios, y va a querer cambiar los tiempos y la ley. Daniel tiene un sueño. Daniel era uno de los hijos de los príncipes de Palestina. Eso se da, aquí es historia, tengo la historia. El profeta Daniel, 604 más o menos antes de Cristo, él de una familia acomodada en Palestina, lo llevan prisionero más o menos 3 meses, que era la ruta comercial entre Jerusalén y Babilonia, 1500 kilómetros. No crea que lo llevan cautivo, lo llevan preso, lo llevan como esclavo, y no crea que iba en una carroza, en un carro, en un palo y piedra y sin comer y demás. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor pide que de los príncipes de Babilonia hay escogidos ahí. ¿Por qué? Porque la educación de Daniel era buenísima, era una educación universitaria. Sabía de matemática, de astronomía, de arquitectura, de mercadotecnia, de economía, idiomas. Hablaba, por ejemplo, el caldeo, que era el idioma de los príncipes y la realeza. Hablaba el acadio, que ese era el tema de los babilonios, el sumerio, que era el idioma de la tradición y la religión. Y hablaba mucho también el arameo, que era el idioma del comercio y la diplomacia, sin dejar de hablar el hebreo, que era el idioma de su pueblo. Jeremías, que vivía en ese tiempo, había sido maestro de Daniel. ¿Y por qué? Porque él era como su guía. En esos tiempos los babilonios usaban el arte pagano de la adivinación, la astrología y demás. Tenían sus dioses y esas historias. Y Daniel es llevado, y usted lee en Daniel, y aquí le voy a leer Biblia, usted lee en Daniel 7:25, 7:24 dice que se va a levantar un poder. Él ve una visión, tiene una visión de un animal, ve un cuerno pequeño, se le va a levantar. Y aquí el 7:25 es donde yo quiero que usted y yo entremos. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano
hasta tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez que le quitará. Eso va a ser posterior. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que hay un imperio que ha nacido, que es el Imperio Romano, y hace una mezcla con la Iglesia Católica, la Iglesia Papal, y se vuelve lo que se conoce como el Imperio Romano. Y aparece un muchacho ahí, que es Constantino, en el 311 más o menos. Constantino era un hombre pagano. Él venía y él observaba el domingo porque él era adorador del sol. Y entonces, ¿qué hace ¿cómo se llama? Este hombre decreta, el 7 de marzo, Constantino aprueba una ley dominical secular. ¿Para quiénes? Para sus magistrados, sus súbditos, administradores y adoradores del sol, exento los agricultores. El domingo solo los agricultores podían trabajar y nada más. ¿Quién está hablando aquí? Daniel 7:25, y se los leí, que dice que cambiaría los tiempos y la ley. Pero en ese tiempo la Iglesia Católica todavía no se había mezclado con Constantino. Constantino viene y se convierte a Cristo, bueno, no a Cristo, al Dios de los católicos o al Dios del papado en ese momento, y empieza ese amorío entre ellos. ¿Por qué? Porque se une la religión y el Estado y empieza a conocerse como el papado. En el 724, dice que había un cuerno que era 724 de Daniel, que era un cuerno diferente, que es el papado. El papado con la iglesia se mezclan y hacen lo que se conoce, por ejemplo, ese poder dominante. Y usted sigue leyendo, por ejemplo, todo el capítulo 7 y 8 de Daniel. Para entender a Daniel, usted no lea 7, 8 y 9, lea el capítulo 9, el capítulo 8 y el capítulo 7 para que entienda la historia. Y aquí se empieza a mezclar el papado romano con este muchacho, con Constantino, y la iglesia se empieza a hacer un desastre. ¿Y qué sucede? Y dice que va a tomar un tiempo, medio tiempo y un tiempo, que serían los 1260 años que Daniel habla más adelante en el capítulo 12. Dice que va a haber 1260 años cuando ese poder se va a sentar sobre un trono y que va a mandar a toda la humanidad. ¿Y qué sucede? Sucede desde el 357, en la era de Constantino, y eso es historia por si usted no lo ha leído. En los 1260 años empieza el decreto, Justiniano lo da a conocer, con la destrucción del imperio gótico en el este de los ostrogodos, y el 538 después de Cristo hasta 1798 se captura al Papa Pío XII y la declaración de Roma como república por el ejército del gobierno de Napoleón, comandados, por ejemplo, con el general Berthier. Eso está en la historia. Quien aprende al Papa Pío VI cuando éste celebraba la coronación de un aniversario más en la Capilla Sixtina, y eso aparece en Apocalipsis 13 como tal. ¿Y qué se cumplen aquí? Aquí ya se cumplen 1260 años cuando el papado romano con Constantino decretan y cumplen 1260 años, ese tiempo donde la humanidad empieza a tener problemas, y donde la Iglesia Católica se arroga el derecho de hacer y deshacer con el pueblo. Si tú leías, tú no podías leer la Biblia porque tendrías que ser un hereje, e ibas a la horca y demás. Hay un historiador, y esto aquí lo tengo en parte de la historia, que se llama W.H. Lexi, que es un inglés, dice: el hecho que la Iglesia romana derramó más sangre inocente que ninguna otra institución que alguna vez existió sobre la tierra no será puesto en duda por alguien que tenga un adecuado conocimiento de la historia. Es imposible llegar a una cuenta precisa de las víctimas. Se dice que más de 50 millones de personas en esos 1260 años, y es seguro que la imaginación, dice, nos puede llevar a cometer algún error, pero más de 50 millones de personas fueron asesinadas entre el 358 a 1798, cuando el general Berthier del ejército de Napoleón Bonaparte depone a Papa Pío VI, y han pasado 1260 años, que dice Daniel, donde la Iglesia Católica, ¿qué hace? La Iglesia Católica cambia los tiempos y la ley. Quita lo que Daniel dice, el continuo. ¿El continuo cuál era? Era el servicio que se hacía en el santuario, y que
ellos vienen y empiezan a hacer otro tipo de actividades, la Iglesia Católica Romana. ¿Para qué? Para cambiar eso. Y ponen al Papa, lo elevan en una posición, lo ponen que dice que el Papa está por encima de todo. Y eso lo dicen ellos en el Catecismo, no lo estoy inventando y lo puede leer en la historia. Y empiezan a cambiar los tiempos y la ley y cambian todo. Entonces ellos dicen que ellos pueden cambiar el domingo porque el Papa es quien maneja la historia, él es el Todopoderoso. ¿Sabe qué dice en la enciclopedia? El Papa León XIII del 20 del 6 de 1894. Sobre esta tierra mantenemos un lugar, el lugar del Dios Todopoderoso que le corresponde al Papa, por eso se llama Santo Padre, es una blasfemia. Recuerda que Jesús mismo advierte en Mateo que no llamaréis, dice, a nadie Padre en la tierra, porque uno es el Padre que está en los cielos. De ahí empieza, que decía Daniel en el 7:24, 7:25, que va a tomar el lugar de Dios y va a ponerse en el mismo. Y así empiezan las cosas, empieza la tradición de los católicos, empieza con la sentencia a muerte, empieza con la extrema unción de los muertos, con el tema del purgatorio, besar los pies del Papa, y empiezan con tantas historias, tantas cosas que nada que ver, presume cambiar los tiempos y la ley, y empieza y cambian los mandamientos, y cambian, por ejemplo, el segundo mandamiento que prohíbe la adoración a veneración de imágenes, el cuarto mandamiento que nos manda a guardar el día de reposo, y hacen su propio 10 mandamientos que usted agarra una Biblia. Una, por ejemplo, Reina Valera de 1960, que es escrita por los católicos, por Reina y por Valera, que eran dos sacerdotes, y ve Éxodo y ve el Catecismo y cómo han cambiado los mandamientos. Eso hacen ellos. Por ejemplo, en el 130 después de Cristo, dice Bernabé, un autor que es cristiano, qué día más lindo de alegría para los cristianos, porque Jesús se levantó de los muertos el primer día de la semana, lo que llaman domingo, pero jamás expresó Bernabé que el domingo como día de reposo. El sábado para los judíos estaba lleno de legalismo, tradiciones y demás, y ellos pensaban que eso estarían actuando. Justiniano, que era un predicador laico, dice que no, que jamás iban a estar en eso porque no podía hacerse de esa manera. Y posteriormente pasa el tiempo, se cumplen los 1260 años, y es cuando cae el Pío VI en las hordas y al mando del general Berthier, de Napoleón Bonaparte, y la Iglesia Católica queda fatal, sale de ahí. ¿Y qué viene? Bueno, en 1940 y tanto es cuando, a través del italiano Benito Mussolini, es que le vuelve a dar, dice en Apocalipsis y dice en Daniel, que esta bestia que tenía ese cuerno así iba a tener una herida, pero no de muerte, y que iba a resurgir e iba a ser fatal. Y es cuando este señor, Mussolini, le da ¿cómo se llama? Le da otra vez la categoría a la Iglesia Católica y le crean un lugar que es el Vaticano, que es un país aparte en Roma. Y ellos dicen, por ejemplo, y aquí le voy a dar historia. Por ejemplo, C.F. Thomas, quien era portavoz y canciller del alto cardenal de graduación católica, expresa: por supuesto, la Iglesia Católica acepta que el cambio del sábado para el domingo fue su acto. Es una marca de su poder eclesiástico. Oiga usted, ellos se arrogan ese derecho. Es bueno, por ejemplo, recordar a los presbiterianos, bautistas, metodistas, testigos de Jehová, pentecostales y al resto de los cristianos que la Biblia no apoya en ninguna parte que el domingo sea una institución como tal. Y oiga lo que dice el sacerdote Marco Brody en 1903, allá en un comunicado en New Jersey. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana, y quienes guardan este día observan un mandato de la Iglesia Católica, lo dicen ellos mismos. Por ejemplo, el clero, los eruditos, eminentes, todos quienes indudablemente guardaron el domingo como un asunto de costumbre de la Iglesia, pero sin embargo dan razón que el sábado bíblico es el séptimo día de la semana, el sábado y no el domingo. El domingo no es el día del Señor. Y a veces se van a un versículo bíblico cuando dice que en el día del Señor, en Apocalipsis, cuando está hablando del día del Señor, está hablando de la venida del día del Señor, no el día del Señor. Oiga usted, para los protestantes, el sábado fue establecido bajo un mandato específico divino. Podemos decir que no hay tal mandamiento para observar el domingo. No existe una sola línea en el Nuevo Testamento que sugiera que debemos incurrir en una falta de violar esa potestad. Dicen
los presbiterianos y los protestantes allá en Estados Unidos. ¿El protestantismo cuándo nace? Bueno, nace el 31 de octubre de 1517 con Martín Lutero, aquel cura alemán, quien coloca las 95 tesis en una de las puertas de la Iglesia Católica y desafía las prácticas de la Iglesia Católica como la indulgencia, la autoridad papal y muchas cosas que no eran bíblicas. Pero ¿qué sucede en 2005? El expresidente George Bush declara que con el nacimiento del protestantismo ellos quieren seguir adelante, pero que pone a alguien en la Corte Suprema de Justicia, un católico, para que esté al mando de los mismos y empieza a resurgir. Aparecen también, dice George Verdup en la revista New Day, de los luteranos libres, porque cuando no podía producirse un solo lugar en las Sagradas Escrituras que testificara que ella fuera por el mismo Señor Jesús, los apóstoles hubieran ordenado la transferencia del sábado para el domingo, pero lo mismo no fue fácil contestar. ¿Quién ha transferido el día de reposo? Lógicamente, dice la Iglesia Católica. Para los presbiterianos no hay mención ni institución en el Nuevo Testamento, ni insinuación jamás de abstenerse de trabajar el domingo, el primer día de la semana. La observancia del día miércoles de ceniza o la cuaresma descansa sobre la misma base de la observancia del domingo. Dentro del reposo del domingo no entra la ley divina en el canon de los 10 mandamientos, dicen los presbiterianos. Los anglicanos, oiga lo que dicen. ¿Y dónde se nos dijo en las Escrituras que debemos observar el primer día de la semana, lo que conocemos como el domingo? Se nos ordena guardar el séptimo, que es el sábado, pero en ninguna parte se nos ordena guardar ese día, decía Isaac William Plain Sermon en su sermón católico en la página 334 y 336 del libro que él escribe. Los metodistas, es verdad que no existe un mandato positivo para el bautismo de los niños, oiga usted, y mención de la Iglesia Católica. Tampoco hay ningún lugar para guardar el primer día de la semana. Muchos creen que Cristo cambió el día de reposo, pero por sus propias palabras vemos que Él no hizo tal propósito. Los que creen en Cristo, que Cristo cambió del sábado al domingo, se basa en una suposición que alguien diría por allí. Los episcopales dicen, nosotros hemos hecho un cambio el séptimo día, el primer día de la semana, con la autoridad que tiene la Iglesia Católica Apostólica de Cristo, decía el obispo Seymour. Eso lo dicen los católicos. Los bautistas, luego de entender qué ha pasado con esto de la observación del domingo, ellos no hayan que hacer, decía el protestante Dr. E.T. Hitchcock, que reporta en su sermón que no encuentra en la Biblia, eso lo hace el 16 de noviembre de 1893, que ellos están adorando el sol, el mismo que adoraba Constantino, por una cuestión de religión, por una cuestión de seguir a la Iglesia Católica. Los católicos verdaderos, algunos cardenales o del papado, te dicen, tú conversas con gente muy honesta en ese aspecto, te dicen, ¿qué días hay que observar, amigo? Bueno, según la Iglesia Católica, el domingo, pero si tú vas a la Biblia el sábado, la Biblia que ellos mismos revisaron, el domingo no es santo, no es santo. El día del Señor es el día sábado, aquí y en cualquier parte del mundo. De esto hay que decir mucho y difícil de explicar porque sois lentos para oír, les decía Pablo a los judíos. Y en el 14:15 Juan les dice, si me amas, guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles mandamientos? Los mandamientos de Dios. Y usted, por ejemplo, ya para ir finalizando, para no hacérselo tan tedioso, encuentra los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Sí, no los encuentra uno de ratito, pero se los voy a dar. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, Mateo 4:10. Hijos míos, guardados de los ídolos, no tengan ídolos, 1 de Juan 5:21. Para que no sea blasfemado el nombre del Señor y la doctrina, 1 de Timoteo 6:1. Porque en cierto lugar, en Génesis 2:2, dijo que el séptimo día Dios reposó por las obras y lo declaró santo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento con promesa, Efesios 6:2. No matarás, Mateo 19:18, Romanos 13:9. No cometerás adulterio, Mateo 19:18, Romanos 13:9, Malaquías 2:16. No hurtarás, Mateo 19, Romanos 13. No dirás falso testimonio, Mateo 19, Romanos 13:16. No codiciarás, Romanos 7:7. Entonces usted los encuentra. ¿Qué debemos hacer hoy? Si usted y yo somos honestos delante de Dios, ir a la Biblia y preguntarle a la Biblia qué está sucediendo. ¿Por qué nosotros estamos
viniendo a reposar en el día domingo cuando el día domingo no es el día de reposo instituido por el Señor, es el día sábado. Y recuerde lo que dice Pablo, y con esta termino, Romanos 13. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Si usted quiere observar los mandamientos y no tiene amor, no le sirve para nada. Usted cumpla con el amor, ame a las personas, porque cuando usted ama, no maltrata, no roba, no viola, no mata, cumple con la ley de Dios, ama a Dios, no tiene nada de lo que Dios nos pide. Es una cuestión por amor, no hay otra forma. Se lo leí porque esto del día de reposo, que es el sábado, porque tengo amigos, perdón, y un día estos un amigo me dijo, y les puedo pasar el mensaje, yo no tengo ningún problema. Qué lindo es leer la Biblia porque qué claro que nos deja. Cuando vemos que nosotros estamos yendo el domingo como día de reposo, nada que ver si la Biblia es el sábado. Por sus propias palabras lo encontró, no porque yo se lo haya dicho. Y ahí tengo el mensaje y se lo puedo pasar, yo no tengo ningún problema. ¿Qué hacemos los protestantes después de que Martín Lutero, lo de las tesis y demás? Si usted es protestante, ojo, el protestante es todo aquel que está en contra de la Iglesia Católica y de sus ordenanzas que son antibíblicas. Aquí le voy a caer mal. Hay personas honestas, católicas, pero que no tienen el conocimiento porque son ignorantes. Y no lo digo de manera peyorativa porque yo sé más, no, sino porque no van a la Biblia y no encuentran el mensaje de Cristo para hacer la palabra. Si usted es protestante, evangélico, luterano, anglicano, testigo de Jehová, mormón, de la religión que usted quiera que dice que es protestante, y lo digo con mucho respeto, si usted observa el domingo, no es más otra cosa que está siguiendo las normas de la Iglesia Católica, y usted no ha salido de la Iglesia Católica, se quitó de la Iglesia Católica y ya no tiene una imagen de San Juan, de San Pedro o de lo que ellos tienen, pero usted sigue siendo hincha, sigue siendo partícipe de las cosas malas que hace la Iglesia Católica. ¿Qué dice? Quitará a los tiempos y la ley, a los santos del Señor va a maltratar y los va a matar, pero va a venir Jesús a recuperarnos. Cuando usted pueda, léase el capítulo 9, 8 y 7 de Daniel y pídale sabiduría y entendimiento al Señor para que le abra la mente y para que entienda que el sábado en chino, en inglés, en alemán, en hebreo, en arameo, en sumerio, en caldeo, en portugués, en todos los idiomas que usted lo busque y en todas las culturas que usted lo busque, cuando la gente es honesta encuentra que el sábado es el día de reposo. Eso es una verdad que le tenía que decir hace días y que el amigo me dijo, me llamó la atención, mira Javier, que el día de reposo, que esto y el otro, y empezamos a hablar. Se lo dije con la Biblia y le tomé un poco de historia, pero la mayoría están en los versículos bíblicos en este libro biblión que se llama la Biblia. Yo tengo la 1960, y aquí la puede ver. ¿Y sabe quién la escribió? ¿Sabe quién le hizo la corrección? Y se lo voy a ver para que no crea que yo ando inventando el agua tibia. El agua tibia ya está inventada. Antigua versión, Casidoro de Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera, 1602. Otras revisiones que se dio de la Iglesia Católica, 1862, 1909 y 1960. La Biblia. Esta misma Biblia, la misma Biblia que usted tiene, yo tengo por ahí una Biblia, la Biblia que usan los católicos es la misma, que no hay confusión que esta es de los católicos y esta no. Lo que pasa es que la Biblia de los católicos tiene figuritas, o la Biblia que usan los católicos tiene la imagen del Papa Juan Pablo II y esas cosas. Bueno, pero en el fondo es lo mismo y usted lo va a leer ahí, lo va a leer y lo encuentra y encuentra lo mismo. Quiera Dios que usted con esta reflexión que he hecho es profunda, a veces duele porque va la llaga, va la herida, a veces no queremos cambiar, le llame usted la atención y diga, ¿por qué yo voy a observar el domingo si el domingo no es el día de Dios? Tampoco el sábado es de los judíos, porque la gente crea, no, es que los judíos mesiánicos observan el sábado, ¿no? Yo no soy judío mesiánico y observo el sábado. ¿Por qué? Porque llegué al entendimiento de la Biblia, que el Señor me permitió conocer un poquito. Alguien me dio Biblia, me dio entrenamiento y dijo, mira Javier esto. Y después yo tomé la decisión, es una decisión. ¿Que con esto vas a ir al cielo por observar el sábado? No. ¿Que por observar el domingo vas a ir al cielo? Tampoco. Pero si tú eres honesto y empiezas a seguir a Cristo de la mejor manera, honestamente, vas a ir al cielo. Así tengas el pensamiento que tengas, pero si tú echas para tu saco y dices, no, a partir de este momento yo voy a serle fiel al Señor porque quiero ser agradable a Él. Por eso se los estoy dando como verdad presente. Si usted quiere
Yo tengo todo un estudio, se llama el Sermón del Monte. Cuando estudiaba teología empecé y hice todo un estudio. Es científico, tiene citas bíblicas, tiene un poco de historia. ¿Por qué de historia? Porque para yo conocer a Juan el Bautista yo tengo que ir ahora a buscar la historia. Si no lo encuentro en la historia, yo sé quién es quién para poder más o menos tener una idea. Se lo puedo brindar. Así es que espero que la reflexión le haya servido mucho, que le llame la atención, que le haya picado el conocimiento, el gusanillo, de decir, ¿qué diría este hombre? Y cuando quiera, si quiere, podemos tener una conversación de tú a tú en WhatsApp, donde usted quiera, y le puedo explicar con versículos bíblicos, no mi idea, sino lo que dice la Biblia. Y con esto cierro. Juan 14:15 dice, si me amas, le dice Jesús al pueblo, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y cuáles mandamientos? Los que dejó él mismo, que los escribió, porque Jesús es el que escribe, todos los escribió en el Antiguo Testamento, en Éxodo, y en Deuteronomio, y posteriormente en todo lo que es los evangelios. Amén. Estoy para servirle y le amo en Cristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Todopoderoso, la unción y comunión del Espíritu Santo esté con usted y conmigo para siempre. Recuerde, sea feliz donde quiera que usted se encuentre, ame y después haga lo que usted quiera. Y recuerde, Jesús siempre llega a tiempo. Y para ti, que conoces del sábado, feliz sábado. Amén.